Hola, ¿qué tal? Pues continuamos con el contrato de mandato aquí en el videoblog de Derecho Romano 2. Y bueno, hace un momento, o en el video anterior, me había hecho la divagación, pero que va de la mano con lo que nos plantea Dors, sobre las diferencias en la concepción de las sociedades jurídicas actuales con el contrato de Societas del derecho romano y también con la representación jurídica en el derecho actual con respecto al mandato del derecho romano. Y luego ahí yo divagué con la mentalidad del derecho moderno, que mucho tiene que ver con las constituciones modernas, y me fui un poco por pepeneras, debido a un ensayo que había leído de uno de los redactores de la Constitución española de 1978, de Gregorio Peces Barba, que luego fue rector de la Universidad Carlos III, una especie como de gesto político en el que se agradeció su tarea como uno de los redactores del borrador de esta constitución que hoy en día está en el colapso. Esto se los comentaba porque también ya dentro de unos días ya sacaré por ahí un blog, en realidad es un periódico digital en toda forma, donde estaré hablando acerca de las transformaciones constitucionales que nos esperan. Comentaba que en Sudamérica, sobre todo en el auge de las materias primas que se dio en la primera década del siglo pasado, perdón, de este siglo, del siglo XXI, pues sobre todo al amparo de una potencia en ese momento económica como le llegó a ser Venezuela, pues otros estados como Bolivia o Ecuador transformaron sus constituciones siguiendo una serie de pautas neomarxistas y a veces también de un marxismo muy rancio, una mezcla ahí bastante curiosa, que fue lo que se conoció como Foro de Sao Paulo, y que en México, que siempre llega tarde a las cosas, pues está ya integrándose a esto. El día de ayer, en la tarde, en el Diario Oficial de la Federación, pues salió un decreto que merece la pena la lectura. Repito, en la edición de la tarde, hay ocasiones que en el Diario Oficial de la Federación hay edición matutina y vespertina. Y hoy en día, pues afortunadamente para no gastar papel, lo podemos consultar por internet. El decreto de ayer es impresionante porque pues habla de la austeridad para responder a una eventual crisis económica, como si no estuviéramos en este momento en una de ellas. Luego de la pandemia del SARS-2 y la enfermedad del COVID-19, pues cada día me tienen que ir precisando más los términos mis amigos, pero bueno. Y en este sentido, pues lo que vemos es que esto más que un decreto para responder al escenario económico de la pospandemia, es un programa ideológico. Y yo creo que por eso me entró un poquito la preocupación de pensar cuando se da esta mezcla entre ideología y derecho. Nuestras convicciones ideológicas nos pueden mover para accesar al poder y en algún momento determinado para pensar qué hacer con él. Pero es muy diferente la ideología a la filosofía. Quizá el problema de la posmodernidad es que lo confunden. Las ideologías pues responden al pragmatismo, responden al subjetivismo también, responden a construcciones muy llenas de imaginación y que muchas veces también responden a concepciones de la sociedad que no necesariamente son coherentes con la naturaleza humana. Hay quienes le llaman a esto con mucha elegancia ingeniería social. Yo lo traslado a lo que nos advirtieron y nos siguen advirtiendo lo que se conoce como escritores de novelas distópicas. Un Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, George Orwell, que es por cierto un seudónimo, las obras de 1984 y La Rebelión de la Granja,
Houellebecq, un escritor francés, en su misión. Y hay obras que a veces confundimos si son de ciencia ficción cuando en realidad son distópicas, como algunos trabajos de Ray Bradbury, en fin, donde se ve sociedades futuristas, donde el ser humano se mecaniza y que en realidad todo gira alrededor de lo que es el estado totalitario. A mí me preocupa mucho la deriva en este mundo donde se aspiraba a que hubiese tribunales supranacionales con el objeto de evitar que volviera a haber estados totalitarios, y sin embargo pues estos tribunales van perdiendo fuerza, en parte porque quienes los integran como magistrados o como jueces se decantan más por la ideología y por lo tanto se convierten en cómplices de todo esto, y porque los propios estados cada vez defienden más su condición de estado-nación en contra de la inercia que se había dado al término de la República Soviética en 1991. Entonces sí estamos en una disyuntiva muy fuerte. La deriva que puede tener el gobierno actual creo que como nunca se había marcado esta semana. Esta semana tuvimos una ley de amnistía que pues sí, con la pandemia a muchos les pasó de noche y que va a implicar pues la liberación de muchas personas, a lo mejor alguno lo merecía, pero que otros tenían que seguir purgando sus penas, porque parte de el jus puniendi es castigar a quien ha transgredido el orden social, pero también existe la actitud de reintegrarlos a la sociedad. Muchos dicen que esto es una utopía, pero es algo que se encuentra previsto en la Constitución en el artículo 18. La amnistía, que además aquí es algo muy curioso porque pues tiene alcance también con sentenciados, lo cual más bien sería indulto, pero bueno, en esto del derecho alternativo, que es algo muy posmoderno, prevalece la interpretación con un alto ingrediente de subjetividad sobre la objetividad de las instituciones, y esto es bastante grave. Vamos a ver qué sucede. Son dos decretos que nosotros, como estudiosos del derecho, no podemos quitar el dedo del renglón y tenemos que estar muy al pendiente con ello. El que hay una ley de amnistía que implique que salgan a la calle pues delincuentes. Alguien me diría, pues diga usted presuntos delincuentes, porque está el artículo 20 constitucional reconociendo la presunción de inocencia. Bueno, si es el caso de un procesado, estoy de acuerdo con ustedes, pero si es el caso de un sentenciado, pues el indulto le concede el perdón, pero de que ese señor estaba sentenciado y por lo tanto no hay ya nada que presumir de su inocencia, sino que ya el juez ha decidido su culpabilidad, pues estamos en un terreno que es un campo de minas bastante peligroso. Y los programas que se consideran como prioritarios en el decreto de la tarde de ayer, pues sí que nos tienen que hacer pensar sobre la transformación del Estado mexicano. Me había encontrado con una entrevista a este señor Jalife, en el que él decía que en absoluto López Obrador iba a seguir la deriva bolivariana, porque en el fondo siempre Estados Unidos manda y se fundamentaba en los tratados de Bucareli de 1923. Pues yo no sé en qué mundo viva este señor. Como dicen en Yucatán, cada cabeza es un mundo, pero este señor creo que lo que tiene que hacer es dormir bien, seguir las instrucciones de su médico y tomarse la pastilla a la hora que debe de hacerlo, porque nos presenta un análisis completamente distorsionado de la realidad. Y aquí ya no es mi opinión, esto ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, o sea, ustedes lo pueden ver en el derecho formalmente válido. Esto es derecho positivo, ¿no? Esto no es un mitin, no es una opinión de un columnista,
No es que hayamos pasado por la Facultad de Filosofía y Letras y nos dio un buen golpe la hierba feliz. Esto es algo que se encuentra en el derecho positivo y que no podemos soslayarlo. Yo los considero a ustedes juristas, aunque todavía estén a unas semanitas de tener su primer año de estudio de esta disciplina y que todavía les esperan 4 largos años para obtener su título. Pero pues estamos ya estudiando esto y todos los que estudiamos el derecho con título o sin él somos juristas. Por lo tanto, pues esto no nos puede pasar de noche, no nos puede pasar desapercibido, sería una ignorancia negligente y totalmente culpable a la apatía. Los regímenes totalitarios pues existieron antes de la Segunda Guerra Mundial y subsistieron algunos de ellos después. Tuvimos Vietnam, tuvimos la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, tuvimos la República Democrática Alemana, en fin, para qué enunciarlos todos, ¿no? Y miren, la libertad es una característica, una condición humana que solo se valora cuando no se tiene. Cuando se tiene libertad, el ser humano puede hacer muchísimas cosas, pero sobre todo tiene la oportunidad de un crecimiento interior enorme. La clave está en que la libertad escuche siempre la conciencia, que la libertad sea regida por un orden ético que conocemos como ley natural. Y la libertad tiene que ser responsable. Pero sin libertad, el ser humano se pierde a sí mismo. Justamente lo que nos distingue de los animales, por más que les queramos conceder derechos, pues es que sí somos libres nosotros. Miren, aquí abajo está dormido Kelsen en este momento. Bueno, ahí está soñando pesadillas el pobre. Bueno, Kelsen pues obedece a sus instintos. Aunque le haya puesto este nombre, pues él no va a escribir una teoría pura del derecho. Esperen un segundito. Kelsen. No está bien dormido, está soñando. Pues bueno, yo lo invito aquí porque hay momentos en los que me desespero viendo mi careto aquí enfrente en la PC. Y bueno, la compañía de Kelsen me ayuda para saber que hay auditorio, ¿no? Sé que están ustedes ahí, pero bueno, al menos hay 2 ojitos ahí, que en este caso ha caído jetón, cosa que también le ha pasado a muchos de ustedes ahí en el aula, ¿no? Lo cual ya estoy habituado a que se duerman cuando hablo. Pero, vamos, él no tiene, la capacidad de la abstracción en materia filosófica, no tiene conciencia histórica, tiene una memoria en la cual sabe que si yo le llamo, él acude a mí, sabe cuándo le debo dar el alimento, hay una relación de afecto que tiene esa capacidad un animal doméstico o los animales que son capaces de ser domesticados, es decir, que tienen una convivencia con el ser humano y efectivamente nos llegan a tomar afecto. Kelsen, si algún vecino se acerca a la puerta, ladra, es decir, busca mi protección. El timbre, como no suena muy bien aquí en la casa de ustedes, pues es mi timbre. También es la alerta sísmica. Si toco madera, no, porque sería ya la acabose, ¿no?, de cómo están las cosas. Pero la realidad es que, pues sí, de él sería muy peligroso si un día me llega a comentar, pues creo que lo que estás diciendo de Álvaro Dors lo estás interpretando de manera incorrecta. Ahora, esto no quiere decir que abusemos de ellos. Entonces, si hablamos de derechos de los animales, aunque hay una declaración que, por cierto, no es un instrumento vinculante, sino es lisa y llanamente un instrumento declarativo, pues, como bien dijo una de ustedes, pues lo que implicará serán límites para no abusar de los demás seres vivientes, lo cual me parece además que es acorde con la razón natural de las personas humanas. Las personas humanas somos administradores de la naturaleza y como tal no debemos de abusar de ella. Yo no creo que el COVID-19
sea una maldición del planeta Tierra, de Pachamama, como se lo ocurrió decir por ahí alguien disparatadamente. La naturaleza tiene ciclos pandémicos, no sabemos por qué se extinguieron los dinosaurios. Darwin intentó dar una explicación de la adaptación de las especies, pero hasta el momento no se ha llegado a conclusiones en las cuales haya un pleno consenso por la comunidad científica. Lo que es cierto es que si hay una especie que falta, se rompe un orden que la naturaleza tiene previsto. Por ejemplo, en los años 80 hubo el peligro de que perdiéramos varias especies de tortugas marinas, especialmente la tortuga lora, que depositaban sus huevos en las playas. Y había mucha gente que tomaba los huevos para prepararlos, los consideraban afrodisíacos o alimentos de un sabor muy superior a los huevos de gallina, en fin. Y se provocó un desequilibrio, de repente había una serie de parásitos que eran alimentos de estas tortugas que empezaron a invadir las playas. Hemos visto también las invasiones del sargazo, desequilibrios entre gaviotas y cangrejos. En fin, podemos romper el orden natural los seres humanos si no sabemos cuidarlo, arrojar aguas negras al océano, este auténtico continente de plástico que navega por ahí. La verdadera tragedia global no es lo que dice Greta Thunberg. How dare you, dice la chica esta, que la quiero ver dónde diablos está con lo del COVID, sino la contaminación. Hemos afectado la atmósfera y estamos deforestando, perdiendo quizá una de las mayores glorias de la naturaleza, que son los bosques, ya sean tropicales, lo que conocemos como selvas, o los bosques de las zonas frías y templadas, con coníferas, en fin, las tragedias que ha habido en el Everest por la contaminación tan terrible en los Himalayas. A mí que me gusta mucho el montañismo, aunque yo nunca he ido al Himalaya, yo nada más he sido hijo del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, y se me ha ido vivo el Citlaltépetl, pero vamos, es muy triste ver cómo vamos destruyendo el patrimonio natural, y ahí los seres humanos sí no estamos obedeciendo a esos límites que además implican responsabilidad con nuestra libertad. Pues bueno, otra vez he divagado, es que estoy muy preocupado por lo que está pasando, no sé ustedes, pero sí, una vez que nos suelten, nos vamos a encontrar con un mundo diferente. Y bueno, como decían los Boy Scouts, hay que estar siempre listos, ¿no? Hay que prepararse antes de. Bueno, pues vamos al mandato y me iré con cierta velocidad para cumplir con la materia. Y pues bueno, les he compartido la reflexión, luego ya les daré la dirección del blog, porque tiene un dominio especial, un dominio info, ya que será un periódico digital. Ahí me falta nada más que me hayan algunas colaboraciones de algunos amigos que luego como que les da temor, que es que escribo una basofia, me la van a criticar. Hombre, lo criticable es no atreverse a publicar, sobre todo en un momento que lo que conviene es pensar, lo que conviene es reflexionar, y por qué no compartir esas reflexiones con los demás para poder dialogar y ver qué soluciones podemos encontrar. El logos es la principal prueba de que el ser humano es un ser social por naturaleza, esto junto con la sexualidad, desde luego, pero logos es, digamos, la prueba de la espiritualidad humana, además de que hay algo que es incorpóreo, y la palabra la tenemos justamente para eso. Con ella pensamos, pero con ella nos comunicamos. Dicho esto, pues luego ya les pasaré esa dirección. Ya les he externado mis inquietudes, que imagino que muchos de ustedes compartirán. Porque, bueno, en Facebook o en WhatsApp, en fin, hay una cantidad impresionante de amigos que están muy preocupados. No solo por la crisis económica, sino por la crisis
del paradigma en el cual nos encontrábamos de alguna manera estables y que pues se ha quebrado, se está quebrando. Vamos a ver qué sigue. Bueno, cuando hablamos del mandato en el derecho romano, es un contrato consensual por el cual una persona denominada mandatario se obliga a cumplir gratuitamente el encargo que otra persona, el mandante, le pide lleve a cabo por cuenta de éste. Por tanto, el objeto del mandato es el encargo, el cual puede ser un servicio concreto. Entonces, el mandato es un contrato por el cual una persona, denominada mandatario, se obliga a cumplir gratuitamente el encargo que otra persona, denominada mandante, le pide que lleve a cabo por cuenta de éste. El objeto del mandato, el encargo, puede ser un servicio concreto, la conclusión de un negocio jurídico o la gestión de todo un patrimonio. Es el procurator omnium bonorum o administrador general de bienes, que por cierto ya en el derecho romano, en su periodo vulgar y en su momento ya justinianeo, ya en el Imperio Romano de Oriente, pues era una institución muy diferente a la que se había concebido como procurator omnium bonorum o administrador general de bienes. Ya llega a tener una serie de características muy distintas, pero esto es solamente una anotación marginal. Lo importante es que tenemos un sujeto, el mandatario, que es el que debe de cumplir con el encargo, el mandante, que es el que establece ese encargo, y que el objeto del mandato es el encargo. El encargo debe de reunir dos requisitos. El primero, que sea lícito, evidentemente. Yo no puedo contratar a un mandatario para que mate a Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro ya murió, por cierto. Ahora que no me he querido arreglar la barba para ver cómo acaba esto después de la cuarentena, me decía un amigo: ¿qué quieres, acabar como Fidel Castro? Bueno, me pondré mi saco, mi casaca verde oliva, y me pondré una gorra cubana, ¿no? Y saldré al rato ahí a decir: cubanos, ¿no? A mí que me tocó verlo en la cumbre iberoamericana en Guadalajara, no me acuerdo si fue 89, ya hace mucho de ello, y vaya que sí imponía el tipo. Yo los tipos más imponentes que he visto en mis 52 años han sido el Papa Juan Pablo II y Fidel Castro. Definitivamente sí hay seres humanos fuera de serie. Y curiosamente el presidente de la República, que también me tocó verlo, que más me impuso, fue José López Portillo, que tenía mucha personalidad. Lástima a la deriva este señor, porque era un hombre culto y un hombre inteligente. Y una personalidad arrolladora. Luego hay personajillos que un día me encontré en el aeropuerto a Gael García Bernal, y pues era como para hacerle así, ¿no? ¡Pum! Sin ningún chiste. O a la propia Talía Sodi, créanme que tampoco me pareció gran cosa. Pero vamos, cuando vi a Fidel Castro yo dije: este tipo es de otro planeta. Otro que me impresionó mucho fue el expresidente de España, Felipe González, que en ese momento, cuando yo vivía allá, era el presidente. En cambio, en la Universidad de Buenos Aires me encontré a José María Aznar, que luego fue 8 años presidente de España, y era un chaparrito de bigotes que no dabas un cacahuate por él. Pero bueno, Fidel Castro, lástima, ¿no? Un tipo con tanto potencial y haber hecho tanto daño. Porque eso sí, era un fuera de serie. Me caerá gordísimo, aunque era terriblemente simpático, en corto. Sin embargo, eso me quita que haya sido un hijo de la... Pero bueno, en fin, eso ya será para luego comentarlo con un buen mezcalito o un pulque. Yo soy más de pulque que de mezcal, incluso más de pulque que de cerveza ya. Pero bueno, eso ya lo pensaremos después de la pandemia, que yo creo que nos lo merecemos, ¿no?
Características del mandato. Bueno, me faltaban los de los requisitos. Se había dicho que tiene que ser legal, es decir, que no puede ser algo contrario a derecho, como podría ser el caso de contratar a un mercenario. Ya hemos dicho que no, no es un mandatario. Eso es algo ilegal. Y lo segundo es que ese encargo debe ser en beneficio del mandante o de un tercero. Desde luego, nadie va a otorgar facultades para realizar el encargo para hacerse daño. Pero esto conviene recalcarlo, porque puede ser el caso de que se equivoque el mandatario, lo cual no implica que el encargo haya sido erróneo, sino que el error lo cometerá el mandatario y ya veremos los grados de responsabilidad para tal efecto. Características del contrato de mandato. Bueno, el mandato es un contrato consensual, eso está clarísimo. Se perfecciona por el mero consentimiento, expresado de cualquier forma, incluso de manera tácita. Es un contrato gratuito, aunque eventualmente se podía pactar una remuneración. De aquí surgen los honorarios. También algo parecido, como ya lo habíamos comentado en otra figura, el salario. Lo habíamos comentado con la locatio. Me brinco lo de la bilateralidad porque ya hemos hablado hasta el cansancio acerca de ello. Y vamos al contenido del mandato. Las obligaciones del mandatario son realizar el encargo conforme a las instrucciones que le ha dado el mandante. Es interesante esto de las instrucciones, que es sinónimo de órdenes, porque hay que dejarlas claras. Un mal jefe es el que dice, no sé cómo, pero lo haces, güey. Pues no, eso es un mal jefe. El jefe debe de instruir, mira, vete por aquí, por allá, y luego ya dejar algo de iniciativa, eso sí, por parte del subordinado. Pero el término instrucción es que tiene que ser un encargo preciso. Segunda obligación a cargo del mandatario, tiene que rendir cuentas al mandante de las gestiones que haya hecho, incluso si es el caso de los gastos a los que haya incurrido. Tercera obligación a cargo del mandatario, ya habíamos adelantado algo de esto, responder de los perjuicios que le cause al mandante. En la época clásica, su responsabilidad se limitaba al dolo, dado que el negocio no le reportaba ninguna utilitas, pero en época posclásica responde por culpa incluso, lo que podríamos llamarle negligencia. Obligaciones que pueden darse por parte del mandante. Resarcir al mandatario de los gastos que le haya supuesto la ejecución del mandato, algo totalmente lógico. También resarcir si por el cumplimiento del encargo el mandatario padeció daños y perjuicios, y en su caso abonar los intereses de los gastos en los que haya incurrido el mandatario. ¿Cómo se protege jurídicamente? Y aquí estamos ya casi cerca de tener el listado de acciones. A favor del mandante está la actio mandati directa. Y a favor del mandatario está la actio mandati contraria. Ambas acciones son de buena fe, pero llevan aparejada la nota de infamia, porque son actos personalísimos, evidentemente, y por eso toda esa divagación con la mentalidad del derecho moderno. ¿Cómo se extingue el contrato de mandato? Pues naturalmente por el cumplimiento del encargo o ante la imposibilidad de ejecutarlo. A lo imposible nadie está obligado. Esto es una regla de derecho que muchos suelen invocar en el examen final. No se preocupen, el caso no va a ser imposible y además ya saben que estoy a su disposición 24/7 ahí en la comunidad de WhatsApp o incluso en el correo electrónico, vista la necesidad, no pasa nada. Si quité la posibilidad de emitir comentarios es porque sí había un troll por ahí que se ha de haber molestado cuando se sorprendió que estaba yo vivo en YouTube, ¿no?
Un troll que me ha dado lata cuando he abierto cuentas en Twitter y que incluso ha publicado twitters que yo ni de broma yo escribiría. Por eso el otro día le di mate a una cuenta de Twitter y prefiero mejor ya estar fuera de esa red de una buena vez por todas. En 140 caracteres, como ven que hablo mucho, pues no digo lo que quisiera decir. Y por otra parte, se ofende tanto en esa red, hay tanta violencia que es lo que menos necesito. Yo soy más de Facebook, por ahí me pueden encontrar con mi nombre completo. El Twitter no es lo mío. Y bueno, ya les dije, ya vendrá un periódico digital donde se podrá opinar con mayor extensión. Y si este querido amiguete quiere dar lata ahí, pues no podrá tocarlo por las protecciones que se le puede poner a una página de tal naturaleza. Es un dominio de internet, ¿no? Pero bueno, no somos monedita de oro y no siempre somos gustados por todos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Yo la crítica la agradezco cuando me mejora. Si es por joder, pues miren, así que por eso tuvimos que quitar ese casillero de comentarios, porque este estaba dispuesto a bombardearnos, pero vamos, peor que Hiroshima y Nagasaki. Y pues al carajo, ¿no? ¿Para qué queremos perder el tiempo? Pero en WhatsApp, ahí estoy para todas las dudas y ya saben que incluso por correo electrónico. En estas situaciones extraordinarias, pues tenemos que tomar medidas extraordinarias y así lo dispone la dirección y déjeme decirlo, la dirección está contenta porque la respuesta de muchos maestros y del alumnado pues ha sido ejemplar para esta situación, porque no es nada fácil ni grabar, o en el caso de que se pueda una plataforma en directo donde poquitos acceden por la dificultad de acceso a los datos, porque nos han cerrado ya con la fase 3 las papelerías, uno podía consultar una PC en caso de que fuera necesario, o porque ha habido apagones, o porque uno pierde la noción del día y la noche con la cuarentena, en fin, todo lo que ha sucedido, pues vamos, las plataformas que nos otorgaba generosamente la universidad no han sido suficientes. Aquí tenemos una videoteca donde pueden escuchar mis tarugadas, pero también pueden escuchar lo que procuro repetir de Álvaro Dors, que ese sí que no decía tanta tontería como un servidor. Pues la realidad es que este esfuerzo nos está demostrando que si nos lo proponemos podemos hacer frente a una crisis. Y repito, es agotador en parte porque grabar es difícil, también es agotador en parte porque no es lo mismo que la vida del aula. Muchos dicen que después de esto el teletrabajo va a ser el futuro, pero no puede cambiar esto en la universidad. La universidad es por esencia una comunidad de personas y de saberes. Si escogió Irnerio el contrato de Xochietas, era porque Irnerio tenía que comer 3 veces al día. Unas Xochietas universitas donde había una aportación o una serie de aportaciones, donde preguntaba al que podía, porque pagaba, y respondía Irnerio porque sabía. Pero había una disputatio, y así es como se va conformando lo que va a ser la clase, la lectio universitaria por tradición. En función de la conversación, decía Dors, yo no doy clase, yo converso con mis alumnos. Y aunque los alumnos, a un señor de esta talla, pocas veces la interrumpían. Hablando de personalidades fuera de serie, la de Álvaro Dors sí que lo era también, y también la de mi director de tesis, don Ismael Sánchez Bella, también era un tío imponente. Bueno, se aprende mucho conversando, Yo decía cuando estaba en un centro de investigaciones de derechos humanos en la CNDH, a los demás investigadores que uno ponía su tema, su hipótesis de trabajo y recibíamos críticas, cuando ya había un tema que era muy profundo decía, esto mejor lo dejamos para el bar. Hay momentos en los que sí es mejor con una buena cervecita, o como les digo, si es un pulquito o un mezcalito. Lo que sí yo no puedo entrarles al tequila, ese lo repele en mi cuerpo. Ron no lo puedo ni oler. La peor borrachera en mi vida, que me la puse como a su edad, fue con ron.
Y vamos, ni siquiera podía soportar el desodorante al día siguiente, ¿no? Las famosas crudas, es la penitencia de la borrachera. Pero bueno, en esas conversaciones yo he aprendido un montón. Eh, Ahora mismo, en esta situación de la pandemia, pues muchísimos amigos de Italia, de Francia, de Argentina, de Colombia, de Perú, y en este caso también de mi querido México y uno que otro gringuín, pues estamos en una comunicación fabulosa, es decir, estamos aprendiendo, o yo en lo personal al menos, estoy sacando aprendizajes de una valía excepcional, porque hay sugerencias bibliográficas de libros que yo tenía ya amontonados, que dije, luego los leo. No, agárralo de inmediato, para lo de la Nueva España es fundamental que leas tal y tal capítulo. Había un libro de un autor peruano, Los Reinos del Perú, el doctor Altuve, que me daba una pereza tremenda, y lo había comprado en Lima y estaba el doctor ahí en persona, un muchacho muy sencillo. El año pasado, en junio, en el Casino Español, que se presentó un libro donde yo contribuyo en un capítulo sobre Hernán Cortés, bueno, me comentó el profesor Miguel Ayuso, un profesor de la Universidad de Comillas, ahí en Madrid, que le había causado una muy buena impresión las ideas del profesor Altuve. Y yo lo mandé por un tubo, ¿no? No, estoy leyendo el libro del profesor Altuve y estoy impresionado muy gratamente, y digo, bueno, qué afortunado fui que lo pude comprar. Porque este libro lo tengo de 2003, bueno, estoy ya por terminarlo de leer. Y eso fue por una sugerencia de un amigo que me dijo, no seas güey, o sea, aprovecha ese libro. Altuve es un tipo que tiene una capacidad de abstracción de las instituciones, en este sentido jurídico-políticas, de derecho administrativo, vamos a pensarlo en el siglo XVI-XVII, y tiene ideas muy claras, es mucho más contundente que las que pueda expresar el profesor Miguel Artola, que es un profesor español. Me empataré en todo caso con Pepe Sánchez Arcilla, el autor de este librito verde que ya habíamos comentado. Pero vamos, Altuve de repente te suelta una idea de esas que te deja en knockout, como las ideas de Doors, ¿no? Entonces, bueno, pues esta comunidad virtual que hemos hecho ante la pandemia, pues ha sido bastante rica. Así que, pues, siempre, como ya les decía en el otro vídeo, o si no se lo repito, cuando la noche es más oscura es cuando brillan más las estrellas. Y creo que en este momento yo estoy casi sintiendo que estoy haciendo otro doctorado, o estoy en otro nuevo proceso de aprendizaje, y eso es el lado positivo incluso de una situación como esta. Bueno, termino. Por muerte de cualquiera de los dos contratantes, natural, por renuncia del mandatario, fundada por justa causa, o por revocación del mandante. Si es el caso de la revocación, pues el mandante tiene la obligación de indemnizar los gastos y el perjuicio que se le haya ocasionado al mandatario. Hay mucha gente que dice renuncio de manera irrevocable. Bueno, la revocación en lo que consiste es que concluye el acto jurídico del mandato. Al presidente de la República, obedeciendo a que las constituciones son hijas de la filosofía del contrato social, pues se le considera como un mandatario. En realidad todos los mandatarios, sería cualquier servidor público, por eso dicen es el primer mandatario. Pero tan mandatario es un ministro de la Corte, y si hay división de poderes, pues no debería de ser el presidente de la República el primer mandatario, sino un mandatario del Poder Ejecutivo. Y los 11 ministros de la Corte, los primeros mandatarios del Poder Judicial. Y los 500 diputados federales son mandatarios de esa Cámara del Poder Legislativo, y los 128 senadores, si mal no me equivoco, pues son los mandatarios de esa otra Cámara. Con esto entonces que el presidente no es el primer mandatario, es el primer mandatario del Poder Ejecutivo. Ahora, el asunto es que nosotros
derivamos a una constitución presidencialista siguiendo el modelo de la Constitución de Estados Unidos, y nuestro presidente es simultáneamente jefe de Estado. Los jefes de Estado son mandatarios, y ahí es donde entramos a una enredadera muy compleja del derecho político. Hay un autor, Ackerman, que no es el estandopero de Canal 11, que tiene un libro que se llama The Failure of the Founding Fathers, los errores de los padres fundadores, donde señala que fue un error, en su opinión, que la Constitución de Estados Unidos de 1787 fuese presidencialista. Bueno, es otra lectura que me está apasionando estos días. Como pueden ver, pues sí, aquí hay un montón de libros, y para ahí ni se diga por todo el departamento, está su casa, y con lo cual uno tiene mucho de qué entretenerse, aunque también con estos calores y estar encerrados, pues a veces nos deja como que dicen así, dormiditos arriba del libro, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas. Hemos terminado pues el contrato de mandato con muchas divagaciones. Una disculpa si alguno lo aburrí con todos mis comentarios personales. Si alguno los entretuve, pues miren, a lo mejor puedo también ser comediante en stand-up dentro de poco, y no me muero de hambre así. Pero la realidad es que sí tenemos que pensar mucho. Repito, somos juristas, y la paz, la convivencia pacífica en la sociedad, el bien común como consecución última de las relaciones sociales dentro del Estado, pues son responsabilidades mucho de quienes conocemos al derecho. Y por lo tanto no nos sobra hacer estas reflexiones desde la perspectiva de analizar cuando las ideologías contaminan a las normas jurídicas, y en todo caso ver la deriva de los efectos jurídicos que sí que pueden tener las ideologías. El problema de la ideología es que no se queda como un ente de razón, sino que tiene efectos en la sociedad, efectos que pueden repercutir en desempleo, efectos que pueden repercutir en desigualdades, efectos que pueden repercutir incluso en la deriva de un estado totalitario. En España, pues sí, en este momento, una sociedad que tenía un avance democrático tan considerable, pues está limitando la libertad de expresión. Y eso es algo que a muchos periodistas los hizo brincar de inmediato, porque no te puedes dejar ganar por el factor sorpresa, sino de inmediatamente tienes que defender las libertades. Voltaire no es santo de mi devoción, pero tenía toda razón al decir que no se puede dejar pasar en ningún momento la prohibición a la libertad de expresión. La libertad de expresión es resultado de la libertad de pensamiento. Y cuando se nos impide expresarnos, también se nos está impidiendo indirectamente y a veces directamente pensar. Si se influye también en la libertad de educación, definitivamente hemos matado la libertad de pensamiento. Ojo con eso, por eso mi advertencia. Y si tienen un ratito libre, pues échenle un vistazo a alguna de las novelas distópicas. 1984 de Orwell es recomendadísima para estas circunstancias, y yo le echaré un vistazo también a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Vale la pena porque casi son profetas de las calamidades que estamos viviendo en este momento, pero a la vez como profetas nos enseñan a cómo vamos a responder, cómo vamos a encajar los retos que se nos vienen encima en cuestión de días. Pues paz y bien para todos, les mando un fuerte abrazo, y no se les olvide, ya hemos hecho aquí un compromiso, una vez que tengamos paz, aunque incluso sea el próximo semestre y no compartamos el aula, pero vamos, yo disparo por ahí algún mezcalito o algún pulquito para conversar. Les mando un fuerte abrazo y a seguir adelante. Hasta luego.